escucho tanto que me has llamado para la música. Miro hacia atrás y veo cómo comencé, pero no me siento capaz, tengo miedo. Como tu mano aquí me trajo. Yo decía, no, yo no puedo hacer eso. Yo no voy a durar ni un año. Yo crecí en la ciudad de Santo Domingo en una familia cristiana, yendo a la iglesia desde que tengo uso de razón. Nos decían en la iglesia, la familia que canta, la música era como un estilo de vida. A pesar de que en la casa y la familia y la iglesia todos decían, wow, qué bonita voz, yo no sentía que era una voz única o que tuviera algo tan especial. Y pues poco a poco la gente se fue dando cuenta de que había una muchachita en una iglesia pequeña que tenía una voz y empezaron a llamarme la pequeña de la gran voz. Yo recuerdo que tenía peleas con mi mamá por eso, porque yo decía, si tú quieres cantar, canta tú, pero yo no quiero cantar, no me gusta que me vean, no quiero estar enfrente de la gente. Y ella siempre decía, pero es que lo haces bien, Dios tiene un propósito especial contigo. Y cada vez que tú cantas, ella dice, la gente recibe algo especial, no ves cómo la gente llora, no ves cómo la gente se siente. Desde muy pequeñita, mi mamá siempre venía sembrando eso en mí y dándome esa seguridad de que no simplemente tenía un talento bonito, sino que era algo diferente, algo que no era simple y común como yo pensaba. Y yo siempre decía, yo no quiero cantar porque lo sé hacer, yo quiero hacerlo porque hay un propósito más detrás de eso y esa era mi duda. La personalidad fuerte que yo tenía o tengo más bien, llamo fuerte porque soy muy clara en lo que quiero, siempre he sido desde muy pequeña. Si algo no me gusta, siempre voy a decir, no me agrada, no estoy de acuerdo, nunca me he quedado callada o me he dejado poner debajo de los pies de alguien por temor. El ambiente musical es una industria que trae muchos desafíos a diario y si no tienes tus pies bien firmes en Dios, si no tienes una fuerte personalidad, si no tienes un carácter definido, pues es probable que muchas cosas no salgan bien. A veces como mujer joven, comenzando en la música y cuando tienes un talento que representa dinero para muchas personas que no tienen su corazón correcto, ¿no? Muchos quieren tomar ventaja, algunos te ven como la salida a sus problemas o la solución a sus problemas económicos. Hace muchos años que recuerdo una vez una persona quería trabajar conmigo, quería hacer proyectos conmigo y no hizo las cosas de la forma correcta, no me contrató a mí de la forma correcta, sino que fue y usó vías no adecuadas para llegar a tomar control de mi primer proyecto. Y recuerdo que yo le dije, pues honestamente no estoy interesada, no quiero trabajar con usted, continuar trabajando de esa forma ni nada. Y me dijo esta persona, bueno, pues yo voy a sepultar tu carrera y apenas estás comenzando. Era una persona conocida por hacer eso. Y yo recuerdo que le miré a los ojos y le dije, ¿sabe qué? No estoy interesada y mi respuesta es no. Cuando ya le permití al Espíritu Santo tomar control de eso, pues hoy digo que Dios puso en mí las cualidades perfectas y correctas para poder cumplir con el llamado que Él me hizo.
y es algo que yo siempre aconsejo, a que pongamos nuestra confianza en Dios, que encontremos nuestra identidad en Él. Y cuando sabemos quiénes somos, sabemos el valor que tenemos, y quién nos ha creado y cómo nos ha creado, no hay nada que nos intimide, mucho menos una persona que quiera venir a hacer daño. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto y no he desmayado. Dios no está enfocado en si eres el más bello, en si eres el más flaco, si eres el más apuesto, si eres el más alto. Todos fuimos creados con un propósito y todos tenemos cualidades valiosas. Y pienso en David. Él no estaba con sus hermanos en la batalla, él estaba limpiando, luchando con animales, y quizás no sabía David el propósito que había en su vida. Y en esos tiempos de anonimato, en la majada, luchando con ovejas, con animales, Dios solamente lo estaba preparando y lo estaba mirando para llevarlo hacia el destino preparado para él. Y yo pienso en mí, ¿verdad? Como esa chiquita tímida, insegura acerca de sus talentos y su llamado. Y Dios mirándome y diciendo, si ella está en mis manos, yo puedo hacer cosas extraordinarias con ella. Yo no quería estar en la música. Yo decía que no era para mí. Yo decía que no era capaz. Yo decía, no tengo las conexiones. ¿Quién me va a conectar? No conozco a nadie. Y Dios fue que me levantó y me trajo a donde estoy. Entonces, si Él ha hecho todas esas maravillas, si Él fue que me sacó del rinconcito, que me sacó del lugar donde me sacó, pues ¿por qué voy a tener miedo a lo que diga alguien? Una de las maneras más fáciles de fracasar es posponiendo y no haciendo las cosas. Hay que hacerlo con miedo, aunque sea temblando, porque es la manera de vencerlo. Es la única forma de vencer el miedo. ¿A dónde voy? Si Dios eres mi porción, tú eres mi Dios. Yo soy Lily Goodman y yo soy segundo.